La hija negra de una pareja de multimillonarios fue excluida de la lista de invitados, pero su padre les hizo arrepentirse. Lo siento, pero tu nombre no está en la lista. La voz de la organizadora del evento, Victoria Sterling, cortó el aire como un cuchillo frío mientras Maya Henderson permanecía congelada en la entrada del Gran Metropolitan Hotel. A solo unos metros de distancia se celebraba la gala benéfica anual de Winterborn, el evento más exclusivo de la alta sociedad. El sonido de una risa cristalina y el tintineo de las copas de champán francesas resonaron en el vestíbulo de mármol italiano, contrastando marcadamente con el incómodo silencio que ahora rodeaba a Maya. «Debe haber algún error», dijo Mia con calma, ajustando la correa de su bolso de mano. «Mi nombre es Maya Henderson. Mi familia siempre asiste a esta gala». Victoria hojeó perezosamente las páginas de la tableta dorada, sus ojos azules evitando claramente el contacto visual. «Henderson. Henderson». Ella murmuró teatralmente. «Ah, aquí está». Al parecer este año hubo una reorganización de la lista de invitados. Problemas de capacidad. ¿Tú entiendes? Maya tenía 23 años y sabía exactamente lo que estaba pasando. Hija adoptiva de Margaret y Richard Henderson, una de las parejas más influyentes del país. Ella había crecido navegando situaciones como esta con una gracia que impresionó incluso a sus padres. Pero esta vez fue diferente. Esta gala benefició al orfanato donde vivía antes de su adopción. Un rápido recuerdo cruzó su mente cuando tenía 8 años, mirando por la ventana sucia de ese mismo orfanato, soñando con un futuro que parecía imposible. Hoy, 15 años después, le prohibieron entrar a un evento creado precisamente para recaudar fondos para niños como ella. «Interesante», respondió Mia, manteniendo en su voz esa serenidad que solo existe en quienes han superado tormentas mucho peores. «Especialmente teniendo en cuenta que mi familia donó 2,5 pesos millones a esta organización el año pasado». La sonrisa artificial de Victoria vaciló por un microsegundo antes de regresar. Más tenso ahora. Ella se inclinó ligeramente y bajó la voz. «Como dije, problemas de capacidad. Quizás el año que viene si hay interés». Detrás de Maya, comenzó a formarse una fila de invitados. Susurros discretos flotaban a través del aire acondicionado. Algunos por curiosidad, otros por evidente incomodidad. La situación se estaba convirtiendo en un espectáculo público, exactamente como Victoria había planeado. «Es una pena», dijo una voz femenina detrás de ella, cargada de falsa simpatía. «Algunos lugares simplemente no son para ciertas personas». Maya se giró lentamente, reconociendo inmediatamente a Vivian Blackwood, esposa del magnate petrolero. La mujer sonrió con esa crueldad pulida que la élite había perfeccionado durante generaciones. A su lado, otras dos socialites observaban la escena como si estuvieran viendo un espectáculo. «¿Ciertas personas?», Maya preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. «Usted sabe lo que quiero decir». Vivian respondió, examinando a Maya de la cabeza a los pies con un desprecio apenas disimulado. «Es una cuestión de pertinencia cultural. Este evento tiene tradiciones y normas que deben respetarse». «Estándares», repitió Maya lentamente, como si saboreara la palabra. Un hombre de mediana edad con un smoking impecable se acercó al grupo. «¿Algún problema aquí, Victoria?», preguntó Thomas Whitmore, uno de los mayores donantes de la gala. «No hay problema, señor Whitmore», respondió Victoria rápidamente. «Solo estoy aclarando algunos asuntos de protocolo». Thomas miró a Maya con esa rápida evaluación que la gente privilegiada hace instintivamente. «Ah, ya veo. Bueno, seguro que hay eventos más apropiados para gente como tú. Hay varias organizaciones comunitarias que hacen un trabajo maravilloso». Maya sintió que su smartphone vibraba discretamente en el bolso. Un mensaje de su padre llegaba en 20 minutos. «Todo bien». Escribió a la perfección, simplemente recopilando pruebas. Lo que ninguna de las dos sabía era que Maya había grabado toda la conversación en su teléfono.
Y lo que definitivamente no sabían era que Richard Henderson, su padre, no solo era influyente. Era el dueño silencioso de la cadena hotelera que incluía el Gran Metropolitan. Es más, era el principal financista privado de la gala, aportando casi el 40% del presupuesto total. ¿Sabes?, dijo Maya, guardando el teléfono y sonriendo por primera vez esa noche, una sonrisa que hizo que Vivien retrocediera instintivamente un paso. Tienes toda la razón sobre la idoneidad cultural. Victoria frunció el ceño, confundida por el repentino cambio de tono. Hay gente que no encaja en ciertos lugares, continuó Mia, con un brillo en los ojos que hizo que Thomas se revolviera incómodo. La pregunta es, ¿quién decide quiénes son esas personas? Se alejó de la entrada con la dignidad de una reina, sus pasos resonando en el mármol como una promesa tácita. Mientras esperaba el ascensor, sacó su teléfono y escribió un mensaje sencillo. Papá, tenemos que hablar. Es la hora. A través de la pared de cristal, Maya pudo ver el salón principal lleno de personas que se consideraban la élite de la sociedad, completamente ajenos al hecho de que su noche perfecta estaba a punto de convertirse en algo que jamás olvidarían. Allí, frente a todas las escaleras desdeñosas, se mantuvo firme como quien guarda un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento oportuno. Porque a veces subestimar a un Henderson es el mayor error que cualquiera puede cometer. Si disfrutas de esta historia de justicia y venganza, no olvides suscribirte al canal porque lo que sucedió después de esta humillación pública convirtió una simple gala benéfica en el escenario de uno de los giros más satisfactorios que jamás hayas visto. A 65 kilómetros al norte, en la oficina ejecutiva de Henderson Industries, Richard Henderson dejó de revisar contratos de adquisición en cuanto llegó el mensaje de Maya. Papá, tenemos que. Necesito hablar. Es hora. A sus 52 años, Richard había construido un imperio que abarcaba desde las telecomunicaciones hasta la hostelería. Pero nada en el mundo empresarial lo había preparado para la furia silenciosa que ahora le ardía en el pecho. Conocía ese tono de su hija. Maya solo aprovechaba su tiempo cuando decidía que la diplomacia ya no funcionaba. Cancela todas mis reuniones esta noche, le dijo a su asistente por el intercomunicador. Y comunícame con nuestro departamento legal. Necesito a Jonathan Cruz en el Gran Metropolitan en 1 hora. Jonathan Cruz no era un abogado cualquiera. Era el hombre que había destruido imperios corporativos enteros con la misma facilidad con la que otros firmaban contratos. Y lo que es más importante, era negro, brillante y había crecido en el mismo orfanato que Maya. Mientras tanto, en el hotel, Maya se había refugiado en la cafetería del vestíbulo, observando discretamente la gala a través de las puertas de cristal. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de apoyo de otros huéspedes que habían presenciado la humillación pública. Vi lo que pasó. Eso es inaceptable. Sarah Chun, hija del embajador. Victoria Sterling siempre ha sido así. Mis padres son. Furioso. Marcus Williams, heredero de una dinastía bancaria. ¿Estás bien? Esas mujeres son terribles. Doctora. Amanda Foster, reconocida cardióloga. Maya sonrió con amargura. La élite se estaba dividiendo, y ella ni siquiera había empezado. Al otro lado del vestíbulo, Victoria Sterling celebraba discretamente con Vivien Blackwood y Thomas Whitmore en un rincón apartado del bar. ¿Viste lo silenciosa que se fue? Vivien rió, alzando su copa de champán. Hay gente que simplemente necesita aprender cuál es su lugar. Lo mejor, añadió Thomas, es que ahora tenemos un precedente. Si elementos más indeseables intentan infiltrarse en nuestros eventos, sabemos exactamente cómo manejarlos. Victoria asintió con satisfacción. Mi esposo siempre dice, la tradición es la tradición. No podemos permitir que cualquiera se sienta con derecho a participar solo porque tiene dinero. Hay cuestiones de linaje que considerar. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que Maya había regresado al vestíbulo y, posicionada estratégicamente detrás de una columna decorativa,
Estaba grabando cada palabra con la claridad cristalina de su teléfono inteligente profesional. Más que eso, estaba transmitiendo todo en vivo a un grupo privado que incluía periodistas de investigación, activistas y personas influyentes que Richard había cultivado a lo largo de los años. Linaje, murmuró Maya para sí misma, ajustando el ángulo de la cámara. Hablemos del linaje. Una hora más tarde, Jonathan Cruz paseaba por el vestíbulo del Gran Metropolitan como un elegante depredador. Alto, imponente, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de muchos gerentes. Llevaba un maletín de cuero italiano que contenía algo mucho más poderoso que documentos. La capacidad de convertir vidas en cenizas. Maya, dijo abrazándola cálidamente. Ya ha pasado mucho tiempo. Tu padre me contó lo que pasó. Están a punto de descubrir qué pasa cuando te metes con un Henderson. Jonathan. Esta vez ella sonrió genuinamente. Gracias por venir. Tengo algunas cosas interesantes que mostrarte. Ella le entregó el teléfono, mostrándole no solo las grabaciones de esa noche, sino también una carpeta digital que había compilado durante los últimos meses. Capturas de pantalla de grupos privados donde Victoria y sus amigos hicieron comentarios abiertamente racistas. Mensajes donde discutieron estrategias para mantener el estándar en los eventos sociales. Correos electrónicos entre Thomas Whitmore y otros empresarios que coordinan boicots silenciosos a empresas propiedad de negros. Jesucristo, murmuró Jonathan mientras revisaba la evidencia digital. Lo documentaron todo. Es como si quisieran que los atraparan. La arrogancia tiene un precio, respondió Maya. Y esta noche ha llegado la factura. En ese momento, Richard Henderson aparcó discretamente en el garaje subterráneo del hotel, no en la entrada principal, donde las cámaras y los reporteros sociales podían verlo. Tenía planes más grandes y la sorpresa era esencial. Victoria Sterling, todavía ebria por el poder de su pequeña victoria, no tenía idea de que cada palabra que había pronunciado en los últimos 90 minutos estaba siendo preparada para convertirse en evidencia en un caso que destruiría no solo su reputación, sino toda la podrida estructura social que ella había ayudado a construir. ¿Sabes? Maya le dijo a Jonathan, guardando su teléfono, hay una cosa que no entienden sobre crecer en un orfanato. Aprendes a observar, a recordar, y lo más importante, aprendes que la supervivencia a veces requiere paciencia estratégica. Jonathan sonrió con una especie de satisfacción que solo los abogados excepcionales conocen ante una victoria garantizada. Y esta noche, respondió Maya, sus ojos brillando con una determinación que haría a cualquier oponente reconsiderar sus elecciones. Esta noche, descubrirán que subestimar a Henderson fue el mayor error de sus privilegiadas vidas. Porque a veces la justicia no cae como un rayo. A veces llega silenciosamente, metódicamente, aportando evidencia irrefutable. Y la paciencia de quien sabe que la venganza servida en frío es infinitamente más devastadora. A las 22:15 horas, justo cuando Victoria Sterling levantaba su cuarta copa de champán para celebrar lo que llamó el mantenimiento de los estándares sociales, las luces del salón principal de la gala parpadearon 3 veces seguidas. Era una señal conocida solo por la alta dirección del Gran Metropolitano. El propietario estaba en el edificio. Damas y caballeros, resonó una voz por el sistema de sonido, interrumpiendo las conversaciones y provocando que todas las cabezas se giraran hacia la entrada principal. ¿Me permiten su atención para un anuncio especial? Richard Henderson emergió de las sombras del pasillo como una tormenta silenciosa. No había prisa en sus pasos, solo la determinación calculada de un hombre que había construido un imperio y ahora estaba listo para usarlo como arma. Detrás de él, Jonathan Cruz seguía portando un maletín que haría sudar frío a cualquier abogado corporativo. La sala, que segundos antes bullía de risas y animadas conversaciones, cayó en un tenso silencio. Victoria Sterling casi dejó caer su vaso y su rostro palideció. Richard Henderson, le susurró a Viven, que también se había puesto pálido. ¿Qué está haciendo aquí? Buenas noches, dijo Richard a través del micrófono.
Su voz cortaba el aire como una cuchilla afilada. Para aquellos que no me conocen, soy Richard Henderson, el propietario mayoritario de esta magnífica propiedad que han elegido para celebrar esta noche. Un jadeo colectivo de sorpresa recorrió la sala. Hasta ahora, la propiedad del gran metropolitano se había mantenido en secreto a través de una compleja red de sociedades holding. La revelación cayó como una bomba sobre los invitados. Más importante aún, continuó Richard, sus ojos fijos en los de Victoria. Soy el orgulloso padre de Maya Henderson, la joven que fue humillada públicamente en esta misma entrada hace unas horas. Victoria Sterling sintió que sus piernas se debilitaban. Thomas Whitmore se atragantó con su whisky. Vivian Blackwood buscó desesperadamente una salida con la mirada como un animal acorralado. Ahora, dijo Richard, haciendo un gesto hacia Jonathan, me gustaría compartir con ustedes algunas grabaciones interesantes que se recopilaron esta noche. Creo que son bastante esclarecedores en cuanto a los estándares que algunos de ustedes consideran tan valiosos. El sistema de sonido del hotel cobró vida con las palabras nítidas de Victoria. Algunos lugares simplemente no son para ciertas personas. Es una cuestión de adecuación cultural. La tradición es tradición. No podemos permitir que cualquiera se sienta con derecho a participar solo porque tiene dinero. Hay cuestiones de linaje que considerar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas comenzaron a alejarse discretamente de Victoria y su grupo. Los teléfonos no fueron sacados para tomarse selfies, sino para grabar el escándalo que se desarrollaba en tiempo real. Linaje, repitió Richard, saboreando la palabra. Qué término tan fascinante viniendo de personas cuyo mayor logro en la vida fue heredar dinero que otras personas ganaron. Maya apareció entonces en la entrada principal, caminando con la serena dignidad de quien sabe que finalmente la justicia ha llegado. Llevaba una tableta con docenas de capturas de pantalla y mensajes que Victoria y sus amigos habían intercambiado en grupos privados a lo largo de los meses. Victoria Maya dijo, su voz resonando en el silencioso pasillo. ¿Recuerdas este mensaje que enviaste al grupo Guardianes de la Tradición hace 3 semanas? Ella leyó en voz alta que debemos ser más estrictos respecto a quien dejamos entrar a nuestros eventos. Algunas personas simplemente no tienen la educación necesaria, independientemente de cuánto dinero puedan haber recibido. Victoria intentó protestar, pero las palabras murieron en su garganta mientras Maya continuó. Oeste de hace 2 meses. No es solo el color, es toda la diferencia cultural. No entienden nuestras tradiciones. Thomas Whitmore, desesperado por salvar su propia reputación, intentó alejarse del grupo, pero Jonathan Cruz lo interceptó. Señor Whitmore, creo que usted también tiene algunos mensajes interesantes para compartir, especialmente aquellos sobre cómo mantener la pureza de los entornos empresariales. El empresario palideció al darse cuenta que sus correos electrónicos corporativos también habían sido expuestos. Mensajes donde coordinaba boicots silenciosos, donde instruía a los empleados a filtrar candidatos no aptos, donde celebraba la exclusión sistemática de profesionales calificados basándose únicamente en el color de su piel. Lo más triste, dijo Richard, tomando nuevamente el micrófono, es que Maya creció en el orfanato al que se supone se beneficiará con esta gala. Ella no vino aquí como una intrusa en sus espacios privilegiados. Ella vino a apoyar a los niños que han pasado por lo mismo que ella. Y la trataste como un obstáculo que había que eliminar. Vivian Blackwood, intentando una última carta desesperada, se levantó de la mesa. Esto es absurdo. Estás tergiversando nuestras palabras y creando un escándalo donde no lo hay. Maya sonrió, no con enfado, sino con una tranquila satisfacción de quien ve que la verdad finalmente sale a la luz. Señora Blackwood, usted dijo, y cito, hace exactamente 47 minutos. Algunas personas simplemente necesitan aprender cuál es su lugar. La grabación está aquí con una marca de tiempo y fue transmitida en vivo a 43 periodistas y activistas. Mi padre lo sabe. La sala estalló en murmullos de sorpresa.
Los invitados comenzaron a distanciarse visiblemente del grupo de Victoria como si su toxicidad fuera contagiosa. Los teléfonos inteligentes capturaron cada segundo, convirtiendo la humillación en contenido viral en tiempo real. Pero lo mejor, dijo Jonathan Cruz abriendo su maletín, es que el Gran Metropolitan Hotel acaba de cancelar permanentemente cualquier evento futuro organizado por Victoria Sterling Events. Sus contratos con el Círculo Social Winterborn han sido rescindidos con efecto inmediato, y a primera hora de mañana se presentará una demanda por discriminación y angustia emocional. Victoria Sterling, la mujer que había controlado la élite social de la ciudad durante 2 décadas, se derrumbó ante cientos de personas. Sus lágrimas no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia impotente al ser expuesta y destruida por aquellos a quienes siempre había considerado inferiores. La justicia, dijo Mia, mientras guardaba su tableta y se dirigía a la salida, no se trata de venganza. Se trata de asegurarnos de que otras personas no pasen por lo que yo pasé hoy. Mientras Maya y Richard caminaban juntos hacia la salida, el pasillo detrás de ellos zumbaba con una especie de chismes que destruyen reputaciones en cuestión de horas. Victoria Sterling había pasado de ser una organizadora respetada a una paria social en una sola noche, y todos sabían que no había vuelta atrás. En el centro de aquella sala, donde antes reinaba la discriminación disfrazada de tradición, ahora tomaba forma una nueva realidad, como una sinfonía que por fin encontraba armonía tras años de notas discordantes, demostrando que la verdadera excelencia no conoce color, clase social ni limitaciones impuestas por quienes temen a la verdadera grandeza. 6 meses después, Maya Henderson estaba sentada en la oficina ejecutiva de la recién creada Fundación Henderson para la Igualdad Social con una vista panorámica de la ciudad que una vez había intentado excluirla. Lo que comenzó como una humillación pública se había convertido en el catalizador de una revolución silenciosa. Las cifras son impresionantes, dijo la doctora Sarah Chun, actual directora del programa de la Fundación, mientras hojeaba el informe anual. 15 hoteles de lujo han implementado políticas de inclusión luego del gran incidente metropolitano, como comenzaron a llamarlo los medios. 3 organizadores de eventos fueron despedidos por discriminación demostrada y las donaciones a orfanatos aumentaron un 340% este año. Maya sonrió, recordando la noche que lo cambió todo. El video del enfrentamiento se había vuelto viral, no solo como un escándalo social, sino como símbolo de resistencia inteligente contra los prejuicios institucionalizados. Al otro lado de la ciudad, Victoria Sterling vivía una realidad completamente diferente. Su empresa se declaró en quiebra pocas semanas después de que se supo del asunto. Los clientes cancelaron contratos millonarios, los proveedores cortaron vínculos e incluso sus amigos más cercanos la evitaban en público. El ático había sido vendido para pagar deudas legales y ahora ella trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa de eventos corporativos, una ironía que no pasó inadvertida para nadie. Ella trató de demandarme por difamación, le dijo Maya a Jonathan Cruz durante una de sus reuniones semanales. Pero es difícil reclamar difamación cuando tus propias palabras fueron grabadas en alta definición. Jonathan se rió y guardó los documentos que demostraban otra victoria legal. Vivian Blackwood también retiró la demanda. Al parecer, se enteró de que su marido se enfrenta a una auditoría federal de sus compañías petroleras. Interesante coincidencia teniendo en cuenta que algunas de esas grabaciones mencionaban evasión fiscal. Thomas Whitmore había perdido 3 importantes contratos gubernamentales después de que se expusieran sus correos electrónicos discriminatorios. Su reputación empresarial quedó arruinada y varias empresas propiedad de minorías que había boicoteado ahora prosperaban con los mismos contratos que antes se les habían negado. Pero la transformación más significativa estaba ocurriendo en el orfanato que Maya una vez llamó su hogar. La Fundación Henderson había renovado completamente las instalaciones, implementado programas educativos avanzados y creado un fondo de becas para la educación superior que garantizaba que cada niño que saliera de allí tendría oportunidades reales de éxito. La parte más hermosa, dijo Margaret Henderson durante la cena del domingo,
es ver cómo has convertido el dolor en propósito. Esas mujeres intentaron disminuirte, pero terminaron amplificando tu voz ante todo el mundo. Richard asintió con orgullo. El gran metropolitano se ha convertido en un símbolo de inclusión y excelencia. Otros hoteles de la cadena están implementando los mismos protocolos. Incluso recibimos un premio de la Cámara de Comercio por la innovación en responsabilidad social. Maya miró por la ventana la ciudad brillantemente iluminada, reflexionando sobre el viaje. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? No fue la venganza lo que cambió las cosas. Era la verdad. Cuando expones el prejuicio a la luz del día, no puedes sobrevivir. Esa misma semana, Maya recibió una invitación especial. El nuevo organizador de la Gala Anual de Beneficencia Winterborn, ahora rebautizada como Gala de la Esperanza y la Inclusión, solicitó formalmente su presencia como invitada de honor. El evento ha sido completamente renovado con un enfoque real en los resultados sociales en lugar del estatus excluyente. Irónico, murmuró Maya, agarrando la invitación dorada. Hace un año me dijeron que no pertenecía allí. Ahora quieren que sea el orador principal. En la noche de la gala, Maya subió al escenario donde una vez había sido humillada y se encontró con un público completamente diferente. Rostros diversos, historias variadas, personas que habían superado obstáculos similares a los de ella. Victoria Sterling no estuvo presente. Se rumoreaba que se había mudado a un pequeño pueblo donde estaba tratando de reconstruir su vida lejos del foco de atención de la vergüenza pública. Hace un año, Maya comenzó su discurso. Aprendí que la discriminación es como una enfermedad que solo se cura con total transparencia. Cuando iluminas los rincones oscuros donde se esconde el prejuicio, éste pierde su poder. El público aplaudió, pero Maya no había terminado. La verdadera victoria no es ver caer a tus opresores. Es construir un mundo donde las generaciones futuras nunca tengan que pasar por lo que tú pasaste. Durante el cóctel, un joven se acercó tímidamente. Señora Henderson, me llamo David. Vengo del mismo orfanato que usted. Recibí una beca de su fundación y ahora estudio Derecho. Quería agradecerle por demostrar que personas como nosotros podemos lograr cualquier cosa. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esta era la verdadera medida de su triunfo. No la caída de Victoria Sterling, sino el ascenso de jóvenes como David. Meses después, Victoria Sterling intentó una última comunicación a través de una carta escrita a mano. Maya, sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que tus acciones me obligaron a enfrentar los prejuicios que había cargado. Durante décadas. Intento ser mejor persona. La carta terminaba con una disculpa que llegó demasiado tarde para reparar el daño, pero lo suficientemente temprano como para quizás salvar el alma de quien la escribió. Maya dobló la carta y la guardó, no por rencor, sino como recordatorio de que incluso quienes nos lastiman pueden aprender y crecer, aunque eso no los absuelve de las consecuencias de sus decisiones. Hoy, cuando los niños visitan el orfanato renovado, ven una foto enmarcada en la pared. Maya Henderson el día de su graduación universitaria, sonriendo junto a Richard y Margaret. La placa de abajo simplemente dice, todo niño merece un futuro sin límites. La mejor venganza, descubrió Mia, no era destruir a quienes la habían lastimado. Era construir un legado que hiciera imposible que otros sufrieran la misma injusticia. Victoria Sterling se convirtió en una nota a pie de página en la historia, mientras que Maya se convirtió en el capítulo mismo, demostrando que la dignidad, la inteligencia y el propósito siempre triunfan sobre el prejuicio y la arrogancia. Si esta historia de transformación y justicia te conmovió, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que la mayor venganza es el éxito de nuestros opresores. Nunca pensé que fuera posible.